¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Cara a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da mucho gusto saludar a toda la gente, sobre todo en este nuevo inicio de año. Y bueno, pues para celebrar, ¿no? Más que para celebrar, pues para comenzar con este nuevo año, este 2020, vamos a tratar un tema bastante interesante y un tema que a la gente, a la población en general, pues la trae un poco ahí conflictual. Y para ello hemos invitado al profesor Mariano Serna. Él es contador público de profesión con una maestría en impuestos, catedrático desde hace muchos años aquí de la Universidad Iberoamericana Torreón. También es vicepresidente de servicios en la Cámara de Comercio. Profesor Mariano Serna, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti, para la comunidad universitaria, el público en general y desearles un feliz año. Gracias, profesor. Igualmente un feliz año para todos. Y bueno, pues ese es el tema, ¿no? Parece ser, profesor Mariano Serna, que la gente, la sociedad está como confundida, interesada, inquieta por todo este tema de impuestos, de declaraciones, de nuevas reformas fiscales. Es decir, pareciera como que hay un cierto miedo ante el primer año de la administración federal. ¿Qué es lo que usted ve para empezar a ponerle calorcito al programa? ¿Qué es lo que ve en la gente en cuestión de confusión, de desconocimiento, de esa hambre de querer saber lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que tendríamos que ver esto desde tres puntos de vista. O sea, no hubo incremento de impuestos, no hay nuevos impuestos en este año. O sea, no hay incremento de los impuestos que ya existían. Se crea un nuevo impuesto a contribuyentes que antes no pagaban impuestos o que estaban en el comercio informal, que en este caso son las plataformas digitales, y se lanzan nuevas medidas de control, que esas medidas de control son las que yo creo que tienen más confundido o preocupado al público, a las personas, porque pues ya el SAT o en el gobierno nos va a controlar más nuestro consumo y nuestro uso de dinero. Ujú. ¿Cuáles son esas nuevas medidas de control y por qué está tan asustada la gente? O sea, ¿sí es para ese nivel de susto entre la población? Mira, o sea, no es nuevo tampoco. Esta medida de control o esto que es lo que está hablando mucho la gente se llama una discrepancia fiscal y esto existe desde hace más de 20 años. En el 2014, con la reforma, se acentuó un poco más porque los bancos nació la obligación de darle reportes al gobierno, al SAT, de todo nuestro uso de tarjetas de crédito, débito o chequeras, todo lo que tenga uso bancario, el banco le da un informe al SAT. El SAT, ese informe de gasto de nuestros consumos lo compara contra nuestros ingresos declarados en nuestra declaración anual. Si nosotros no declaramos ingresos o declaramos mucho menos, entramos en un proceso de discrepancia fiscal y el SAT nos pregunta, o sea, nos cuestiona que de dónde obtuvimos ese dinero para poder gastar en el banco. Ya yo tengo la obligación de decirle al SAT pues, que es un dinero que tenía ahorrado, que es un dinero que me dio mi papá, que una donación, que vendí una casa, que me saqué una lotería. Yo le doy la explicación y no pasa absolutamente nada. Esta medida es para combatir a la economía informal que existe en México, y en México la economía informal pues, representa como el 60% de la economía nacional. Lo que nos tiene preocupados o lo que preocupa a la gente ahora es de ese acuerdo, no es ley, es un acuerdo que se creó entre la Asociación Nacional Bancaria o los banqueros con el SAT, en donde ahora pretenden emitir una factura instantánea. Esa factura instantánea, ¿cómo va a funcionar? Cuando ustedes pasan una tarjeta de crédito o de débito por una terminal bancaria, el chip que trae su tarjeta va a tener incluido su registro federal de contribuyentes y su CURP. Entonces, en ese momento... Eso hasta el momento no existe. No existe. Es un acuerdo que llevaron a cabo y le iban a entrar en vigor en enero y ahora ya dijeron que hasta mayo. O sea, hasta el momento no existe, pero el acuerdo sí hay. Cuando ustedes pasen la tarjeta, se va a emitir una factura instantánea. Si yo soy contribuyente cumplido, si yo estoy pagando mis impuestos de forma regular, de forma normal, pues para mí la medida está extraordinaria.
porque ya me quita, me elimina muchos procesos, ya no la tengo que recibir por correo electrónico, ya no la tengo que andar buscando en el portal del SAT, ya no me la tienen que mandar a mi correo electrónico, me la van a dar en ese momento. Entonces, pues si yo en mi negocio voy y pago la gasolina, me dan mi factura instantánea. Si voy a la ferretería, o sea, es una medida muy buena. Pero si pago los dulces del cine también. Ese es el problema. Ahí es donde entra la segunda parte, que no es, o sea, es una medida de control, y ahorita te explico cómo va a funcionar esa medida. El problema es para todos aquellos que no están registrados en Hacienda o que no pagan impuestos. Que cuando ellos hagan consumos del cine, cuando hagan consumos del súper, cuando hagan un viaje, cuando contraten, no sé, cualquier tipo de gasto, cuando compren medicinas, puede llegar a emitir una factura instantánea. Entonces el SAT va a saber qué es lo que yo estoy consumiendo. Y si yo no estoy registrado en Hacienda, el SAT me va a preguntar que de dónde estoy agarrando el dinero. Porque ya el programa o el sistema de cómputo del SAT, el robot que tienen electrónico, pues va a ser muy sencillo, ¿no? Va a ser un patrón con todas las facturas de qué fue lo que yo gasté en el ejercicio, y pues van a revisar mi declaración anual y va a haber una discrepancia fiscal. Te digo, ese es el esquema que pretende que se funcione entre el SAT y los bancos. Ese es el gran cambio. Es el gran cambio que quieren hacer. Pero ahora, no significa que porque ya todo el mundo está cancelando tarjetas de crédito y que ya nadie las quiere usar y todo el mundo está asustado. No, o sea, ¿qué va a pasar? Primero, el empresario, el establecimiento que va a hacer este tipo de facturas instantáneas, tiene que ir al banco, tiene que contratar el servicio para emitir facturas instantáneas. Y le tienen que dar la terminal que esté diseñada para la emisión de facturas instantáneas. Primer paso. Que hasta ahorita los empresarios no lo están haciendo, o sea, porque todavía no... O sea, el acuerdo ya está, pero todavía no es un acuerdo, no es ley. O sea, es el que lo quiera hacer, lo va a hacer. Si no lo hace, no hay sanción. Si no lo hace, no hay sanción. Exactamente. Segundo, ya que el establecimiento tenga la infraestructura para emitir esa factura instantánea, ahora cuando yo vaya a consumir y que yo entregue mi tarjeta de crédito, el dependiente, el que me está atendiendo ahí, me va a preguntar, ¿usted quiere recibir la factura instantánea? Y yo le voy a decir si sí o si no. Si yo le digo que no, no me va a emitir factura instantánea y yo no tengo ningún problema. Aquí la cuestión es de que, pues bueno, primero, que como te dije, es una medida de control muy buena porque a los contribuyentes que pagan impuestos les ahorras mucho tiempo. Entonces, esos contribuyentes ya están pidiendo en los establecimientos, porque de hecho ya tengo conocimiento con algunos de mis clientes, que ellos ya están pidiendo esa factura instantánea, porque pues, es muy cómodo, es muy práctico. Entonces, al existir una parte de la población que ya solicita la factura, pues el dueño del negocio va a tener que acercarse con el banco a pedir ese servicio, porque es algo normal y natural. Aunque no quiera el establecimiento, tarde o temprano lo va a imponer. Y segundo, cuando ya no yo vaya a comprar al establecimiento, el dependiente, el que me está atendiendo, pues voy a estar en manos de él si él me va a preguntar o no si yo quiero la factura instantánea. Si él no me pregunta y él por su libre albedrío dice, no, pues le hago la factura instantánea y le pica al sistema para que me haga mi factura instantánea, yo ni siquiera me voy a dar cuenta que me facturaron, ¿sí? Pero ellos sí. Y ellos a lo mejor por control se le da la orden al dependiente del establecimiento, al que está atendiendo al público, pues tú a todos ponle que sí. O sea, para no meternos en problemas, ponles que sí. Porque finalmente ellos también tienen que declarar los ingresos. Ellos tienen que declarar los ingresos. Entonces, te digo, es una medida de control. Y solos nosotros mismos vamos a tener que ir cayendo en esa medida de control porque los contribuyentes establecidos van a solicitar que ese sistema funcione porque es muy bueno. El problema es, como te digo, es para la economía informal y para todos aquellos que no declaran impuestos, que el uso de sus tarjetas de crédito los puede llevar sin querer a que caigan en el proceso de discrepancia fiscal. Ok. Esta nueva modalidad, por así llamarlo, estos nuevos mecanismos, ya existen, me imagino, en otros países. ¿O cómo se compara esta nueva dinámica con otros países? Bueno, es que haz de cuenta, la factura instantánea es una facturación electrónica. Esa facturación electrónica existe en América Latina. Por ejemplo, en Estados Unidos no la tiene. En Italia las empezaron a implementar creo que en el 2019 y la verdad desconozco si lo metieron en vigor o se lo llevaron hasta el 2020 o 2021. A nosotros en América Latina nos lo están implementando en muchos países y es una facturación electrónica. Esa facturación electrónica es otra vez un equipo de cómputo.
en donde el mismo SAT me da un listado de productos y servicios, donde esos productos y servicios ya tienen un número. O sea, no sé, a lo mejor por decir, ¿no? Un chicle tiene el código 1, sí. Un refresco tiene el código 2, y así. Entonces yo todo lo que yo consumo, el SAT ya lo conoce. O sea, porque ellos ya es inteligencia artificial, o sea, es un sistema de cómputo que hace un padrón de mis consumos, de mi comportamiento, y ya saben todo o sea, también ahí es una invasión a la privacidad de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo adquiero un viaje, si yo, no sé, a lo mejor tengo ganas hoy de comprarme, tengo alguna enfermedad y compro medicinas para el azúcar, y si me hacen una factura electrónica, el SAT sabe que yo estoy comprando recurrentemente medicamento para la diabetes, por decir así. Claro. Entonces, usando la inteligencia artificial, el SAT puede hacer también un padrón de consumo de todos los contribuyentes en México. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿De qué estamos enfermos? ¿Qué consumimos? Y esas bases de datos, ¿qué refrescos tomamos? Hoy en día sabemos que son bastante valiosas. Ajá, qué cigarros consumimos, que si fumamos puro. O sea, es que a ese grado puede llegar la invasión, y todo esto ya es, o sea, son las tecnologías de la información. Pero entonces, en términos generales, estos nuevos mecanismos, ¿usted los calificaría como positivos o hay aspectos negativos en esto? Para el comercio establecido es algo buenísimo, ¿sí? Porque nos va a facilitar la vida, porque vamos a poder hacer nuestra facturación de forma instantánea. Y aparte va a incrementar la base gravable de contribuyentes, porque todo lo que está de comercio informal, pues lo van a descubrir. Y al momento de ser descubierto, pues los van a orillar también a que se registren ante el SAT y paguen sus impuestos. Entonces, todas estas voces que critican, que califican el tema como terrorismo fiscal, ¿no? Ya sabes, este tipo de calificativos que suelen acuñarse, vienen más que nada de la economía informal, de quienes están en esta actividad, que son los que se verán más afectados. Ellos serán los que se verán más afectados. Lo único que yo le veo, pues, es la invasión a nuestra privacidad, porque te digo, como te decía, ellos van a poder tener un padrón de nuestros consumos y cuál es nuestro comportamiento. O sea, si salimos, a lo mejor ahorramos para salir de viaje una vez al año a la playa, pues ellos saben dónde ando, ellos van a saber todo de mí. Ahora, con todas estas nuevas dinámicas, estas nuevas disposiciones, la tendencia va a ser a manejar puro plástico. Sí, sí. De hecho, también en octubre entró lo que es y eso sí es ley, el CODI. Es un sistema de pago remoto donde se va a estar haciendo por medio de un código QR. Eso ya lo empezaron a implementar en la Ciudad de México, donde tú, o sea, puedes ir con el bolero y de tu celular a celular se pueden hacer pagos, o sea, con un código QR, y se pueden estar pasando efectivos de un lado a otro. Entonces, la tendencia de los gobiernos es eliminar el dinero en efectivo. Y eso también es positivo. Es positivo. O sea, si todos pagamos impuestos, pues lógicamente tendremos unos mejores servicios públicos. Claro, sí. Dentro de todas estas nuevas disposiciones de las que se hablan, ¿hay algunos otros puntos a destacar, a rescatar? Bueno, te digo, esta es una medida de control nada más. Sí. Reforma fiscal de los nuevos impuestos que te platicaba, pues sí tenemos algunos. De las plataformas, claro. Las plataformas. Sí. Platícanos sobre eso. Y bueno, esto pues, son empresas transnacionales, Netflix, Uber, Didi, Cabify, Airbnb, todos ellos que están establecidos fuera de México. Entonces, nuestro gobierno pues no tenía la posibilidad de cobrarles impuestos a ellos. A partir de este año, toda esa economía informal se incorpora a la formalidad, o los obligan a incorporarse a la formalidad. Les piden que hagan un establecimiento en México, que hagan un domicilio fiscal, y aquí hay dos impuestos que se van a generar nuevos. Uno que va a repercutir para todos nosotros, para la población en general. ¿Por qué? Porque los van a gravar con IVA. O sea, quiere decir que el Netflix pues va a costar un 16% más, el Uber nos va a costar un 16% más, el Airbnb, el hospedaje nos va a costar un 16% más, porque se va a causar el impuesto al valor agregado. O sea, no es un impuesto nuevo, nada más metieron a la formalidad a todos esos contribuyentes que no estaban pagando impuestos. Además, a todos los los transportistas, a los que andan entregando el Uber Eats, a los que andan entregando el Rappi, todos ellos antes también estaban en la economía informal, porque ellos recibían un dinero de esas plataformas digitales y no pagaban impuestos. Ya también a partir del 1 de enero se les obliga
a que paguen un cierto porcentaje de los ingresos que están recibiendo. Por ejemplo, si te dedicas al transporte de pasajeros o de bienes, puede ser desde un 2 hasta un 8%. Es el 8% si recibes más de 21,000 pesos de ingresos en un mes. Si te dedicas al hospedaje, por ejemplo, el Airbnb va a pagar desde un 2 hasta un 10%. Va a ser un 10 cuando tus ingresos rebasen 35,000 pesos. Que si lo rebasan seguro. Que seguro lo van a rebasar. Y si te dedicas a la enajenación de bienes o prestación de cualquier otro tipo de servicio por medio de una plataforma digital, puedes pagar desde un 0.4% hasta un 5.4% del ingreso. Ahí sí, si rebasas 100,000 pesos. Pero bueno, esos porcentajes son para los repartidores, son economía informal, sí. Son para los que rentaban su casa por Airbnb. Pero fíjate, obligan a que todos ellos se tengan que dar de alta en Hacienda. Entonces se va a incrementar la base gravable de contribuyentes. Porque si no se dan de alta en Hacienda, entonces la retención, los porcentajes que te dije ahorita no valen. La retención ahora es del 20%. O sea, la plataforma digital les tendría que retener el 20% a todos ellos. Entonces, sí les va a afectar a ellos en sus ingresos. Y este es un proceso de incremento en precios de todas esas plataformas digitales. Es un impuesto, no son nuevos, como bien dijo el gobierno. O sea, no vamos a crear nuevos impuestos. Nada más vamos a integrar a la economía formal a toda esa economía que esté en la informalidad. Sí. Y esto es nuevo, pero sí nos afecta a todos porque va a haber un incremento inflacionario. Por ejemplo, en el caso último que menciona de todos los repartidores, las personas que están en la economía informal, pues ¿realmente estamos preparados para sumar a toda esta población a esta economía formal? No, o sea, es el problema que tenemos. O sea, en México, o sea, tenemos ese grave problema de que hay mucha gente que no, pues es más, ni siquiera tiene a lo mejor, para darte alta en Hacienda necesitas tu acta de nacimiento, tu credencial de elector, un comprobante de domicilio. Hay gente que ni siquiera tiene la credencial de elector, o sea. Pero sí, o sea, los tienen que dar de alta todos ellos en Hacienda. Se van a tener que incorporar al padrón del SAT y van a tener que acudir a la oficina para darse de alta y dar un domicilio fiscal y que Hacienda los empiece a fiscalizar también a ellos. ¿Qué escenarios vislumbra con todo esto? ¿Qué escenarios? O sea, en cuestión de las plataformas digitales, pues sí es un incremento en el costo que nosotros, los usuarios de esas plataformas, pues vamos a tener que pagar un poco más. Por ejemplo, el Uber ya va a costar un 16% más de IVA. Y por ejemplo, los taxistas de los taxis de las concesiones municipales, los taxis amarillos, ellos no van a pagar IVA porque ese es transporte público. Y el Uber toda la vida peleó porque ellos eran transporte privado. Sí. Entonces, por ser transporte privado, causan un 16% de IVA. Entonces va a haber un incremento inflacionario para nosotros, los usuarios de ese tipo de servicios. Y para los que los prestan, pues es una incorporación a la formalidad que tienen que hacer, que tienen sus beneficios. O sea, ser un contribuyente cumplido, ser un contribuyente formal, pues tiene sus beneficios porque accedes a créditos bancarios, puedes llegar a tener seguro social, o sea, son otro tipo de situaciones. Sí. ¿Hay algo nuevo con el outsourcing? El outsourcing, sí. El outsourcing también, a partir de este año, que también ahí se creó otro problema ahorita. A partir de este año, del 1 de enero, hay una retención del 6%. Hacen una reforma al artículo 1A en la fracción cuarto. Bueno, no reforma, adicionan esa fracción cuarta del artículo 1A, donde dicen que todos los prestadores de servicios o que suministren personal para prestar un servicio, el que recibe ese servicio tiene que retener un 6% de IVA. Y por ejemplo, yo que estoy en la vida profesional actual con mis clientes, con mis contribuyentes, empresas grandes, por ejemplo, como Caterpillar, Peñoles, creo que Lala también ya lo vi, están mandando comunicados a todos los prestadores de servicios que ellos reciben que les van a empezar a retener el 6%, pero ese no era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era que era para las empresas de outsourcing. O sea, cuando mi nómina, yo la sacaba de mi empresa y se la entregaba a otra empresa para que ellos administraran mi nómina. Ese es el outsourcing. A ellos es a los que hay que retenerles el 6%. Sin embargo, por la mala redacción que hicieron de esta fracción cuarta del artículo 1A, lo hicieron general, o sea, a todos. Por ejemplo, yo en lo personal, yo presto servicios y suministro personal, yo como contador público. Claro. Entonces, a mí, en una empresa, pueden decirme, sabes que yo te tengo que retener el 6% porque la ley es literal, tal cual dice, así se tiene que hacer. Y me van a retener ese 6% adicional. Pero ahora,
como te digo, yo en lo personal, como prestador de servicios por honorarios, a mí ya me retenían el 10.66. Sí. Y tampoco diferenciaron si era una o la otra. Entonces van a ser las dos. Entonces yo cobro el 16 de IVA y a mí me van a retener el 16.66. O sea, me van a retener más de lo que yo cobro. Ujú. O sea, hay un error ahí muy grave, no muy grave, pues hay un error que tiene que subsanar el gobierno y establecer bien a quién se van a hacer esas retenciones. Se han hecho consultas y, los empleados del SAT han estado respondiendo de que no, que nada más es para las empresas de outsourcing, que todos los demás no. Pero Ok. pues ya sabemos que la ley es literal Claro. y que yo tengo que acatar la ley. Mientras Entonces, que no lo cambien, tienes mientras que no lo acatarlo. cambien, no hay un pronunciamiento oficial, estamos en esa laguna ahorita de esa retención del 6% para las empresas de outsourcing. Bueno. Esperábamos que este fin de semana pasado ya se pronunciara el SAT, no lo han hecho y pues ya, o sea, es algo que sí nos ¿Y surge. si fue realmente error? ¿Sí cree que...? Sí, o sea, hicieron la reforma y no se dieron cuenta, o sea, No sabían acotaron que era para había que outsourcing. cobrarle el outsourcing, pero no lo establecieron o no lo dejaron definido de forma correcta. Ujú. Y nada más es cuestión que por medio de reglas misceláneas hagan las aclaraciones y nos digan exactamente que esta retención nada más es para el outsourcing. Por lo pronto, el tema de las outsourcing y de las plataformas digitales, la ley ya está en práctica. Ya entró en primero. Todo esto, estos impuestos o estas reformas que te estoy diciendo entraron en vigor a partir del 1 de enero. Otra es el buzón tributario. Sí. Para que nosotros tengamos una comunicación o que el SAT tenga una comunicación con los contribuyentes, es por medio del buzón tributario. Nada más que hay muchos contribuyentes que no se dieron de alta en él, o sea, no se registraron ante él. O sea, están dados de alta en Hacienda, pero no tienen activo su buzón tributario. También a partir del 1 de enero es obligación de los contribuyentes cerciorarse de que su buzón tributario esté actualizado y esté funcionando, porque ese es el medio de contacto entre el SAT y el gobierno. Sí. Entre el SAT y el contribuyente, perdón. Sí. A partir del 1 de enero nace la sanción. Si yo no actualizo mi buzón tributario o no lo tengo vigente, mi sanción puede ir desde 3,000 hasta 9,000 pesos. Eso nada también, más por no tenerlo, no tenerlo activo. Eso nace ya a partir del 1 de enero. Entonces, sí, a todos los contribuyentes, pues decirles que estén al pendiente de eso. Cabe aclarar que el buzón tributario no funciona si yo nada más soy empleado. Si soy trabajador, yo no tengo la obligación de tener buzón tributario. Okay. O sea, si nada más recibo ingresos por salario. Sí. Pero si recibo salarios y cualquier otro concepto, sí tengo la obligación de buzón tributario. Así es. ¿Con los arrendadores también hay? Con los arrendadores también hay reforma. ¿Qué hay ahí? También entramos otra vez a la economía informal. Hay muchas personas que tienen propiedades que están arrendando y no dan recibo de arrendamiento y les pagan en efectivo. Hacienda pues no ha podido determinar a todo ese tipo de contribuyentes que están en esas prácticas. ¿Qué es lo que está o qué es lo nuevo que está surgiendo ahora? Cuando una persona que no está dando recibo de honorarios tiene un inquilino que no le ha pagado sus rentas, pues ese arrendador quiere sacarlo del local, del establecimiento. Entonces promueve un juicio ante un juez, hace un procedimiento para que el juez haga el desahucio y pues saquen de la propiedad a ese inquilino. La reforma es de que ahora el juez le tiene que pedir al arrendador los recibos de arrendamiento timbrados. Entonces ahora el dueño de esa propiedad tiene que tener esos recibos timbrados. Porque pues habrá inquilinos que si no les estoy dando recibo, pues adrede no pagarán la renta y que al cabo saben que no se las voy a poder cobrar porque pues no se les voy a poder timbrar el recibo. Sí. Entonces eso es lo nuevo para los arrendadores, o sea que tienen que timbrar sus recibos, incorporarse a la economía formal si es que van a caer en un problema de querer sacar de un establecimiento que tengan rentado a un inquilino. ¿Qué hay sobre la retención del ISR a los ahorros? Sí. ¿También hay algo, o sea, no va a poder ahorrar la gente de bien o qué? También hay reforma. Los ahorradores, ese sí es un incremento de impuestos. Hasta 2017, los ahorradores, sobre mi capital, sobre el capital que yo tenía, el banco me hacía una retención del 0.46% anual, del total de lo que yo tenía ya ahorrado. Ya después si yo recibía más de 100,000 pesos de ingresos en el año, yo podía hacer mi declaración anual y en un momento dado pedir la devolución. Si no, yo lo dejaba ya como perdido. Desde 2018 incrementaron esa tasa de retención del 0.46 al 1.04.
y así estuvo vigente 2018 y 2019. Pero ahora en el 2020 la suben hasta el 1.45. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo un ahorro, tengo la fortuna de tener un ahorro en el banco y tener una en inversión, X cantidad de dinero, probablemente a mí el banco me va a estar pagando el 3, 4, 5% de interés anual. Bueno, de ese interés el gobierno se va a quedar con el 1.45, porque el banco me lo va a retener y se lo va a dar al 100. O sea, pero nada más del incremento por intereses. Sí, de lo que yo cobre, de mi monto por capital, el capital que yo tenga invertido lo van a multiplicar por el 1.45% y ese es un impuesto que me van a retener y el banco se lo entrega al SAT. Si yo recibo más de 100,000 pesos de intereses en el año, yo presento mi declaración anual y puedo llegar a pedirle al SAT que me regrese, obtener una devolución de impuestos por parte del SAT. Okay. Pero si yo recibo menos de 100,000 pesos de ingresos de intereses en el año, yo puedo optar por no presentar mi declaración anual y asumir como un gasto ese nuevo impuesto que me están cobrando. Entonces, si alguien no quiere darle ese 1.44, 1.45, o sea, ¿qué va a suceder? ¿Sacar el dinero y a la antigüita guardarlo debajo del colchón? No, o sea, presentar tu declaración anual. Conseguir deducciones personales, presentar tu declaración anual en abril de cada año y poder obtener una devolución de ese impuesto. Que ya la devolución, pues ya entras en un proceso donde hay ocasiones en que el SAT te lo devuelve de forma inmediata, en 5 días ya tienes la devolución, pero si hay cualquier discrepancia o cualquier cosa que el SAT no le guste, pues te hará un requerimiento y puedes tener un proceso de 6 meses, 3 meses o años para que te den una devolución. Perfecto. Profesor Mariano Serna, ¿hay algo más? Bueno, para los fumadores, ¿no? El IEPS al cigarro, a los tabacos, a las bebidas saborizadas, que eso ha sido un fracaso, ¿no? Por más que le han querido subir el impuesto a los refrescos como una medida para evitar su alto consumo, la gente sigue consumiendo refrescos, ¿no? Ese sí es un incremento en la tasa impositiva, en la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios, pero nada más lo hacen para cigarros, tabacos labrados y bebidas saborizadas. Aquí los incrementos, pues así fueron altos, fueron más altos que la inflación. Por ejemplo, para bebidas saborizadas se cobra un impuesto de 1.2616, o sea, 1 peso con 26 centavos por cada litro. El incremento de 2020 a 2019 representa un 7.82%. Y en cuanto a los cigarros, se cobran 49 centavos, 49.44, 49 centavos por cada cigarro. Ese es un incremento del 41.26%, o sea, el SAT ahí sí incrementó porque pues estamos viendo el problema que hay de cáncer pulmonar o el problema de diabetes con las bebidas saborizadas. Entonces pues es un impuesto que están haciendo pues para combatir el incremento al consumo de ese tipo de bebidas. Sí. Bueno, prácticamente se nos acaba el tiempo. Un profesor Serna, maestro en impuestos, ya lo escuchamos con bastante conocimiento, y hablando a profundidad de los temas. Nada más para cerrar, quien está en regla, que no se asuste. Que no se asuste, ¿no? Sí, definitivamente, quien está pagando sus impuestos y está en regla no tiene nada que asustarse. Los que están en la economía informal tendrán que incorporarse o van a tener problemas con sus tarjetas bancarias. Perfecto. Pues ahí está el profesor Mariano Serna, profesor de la Universidad Iberoamericana de Torreón, con maestría en impuestos. Y bueno, pues este fue nuestro primer programa del año. Queríamos despejar ahí algunas dudas entre la gente que nos sigue, sobre todo en esta materia fiscal y de impuestos. Muchísimas gracias a Beto Rubio en la producción, al maestro Juancho Rodríguez en los controles. Yo soy Paco Rodríguez. Nos vemos a la próxima. Gracias, Paco.